Yo voy a contar un poco la historia de Manuel Belgrano y lo dividí en 8 hitos que son los que voy a ir marcando para poder hacer un mejor seguimiento de lo que fue la vida de Belgrano. El primer hito, obviamente, es 1770, el 3 de junio, que fue el día del nacimiento de Manuel Belgrano. Él es el cuarto hermano de 16 que tuvo el matrimonio. Su padre era un comerciante y esa actividad le dio una posición económica muy buena. Por lo tanto, Manuel Belgrano nace en una familia acomodada de la élite de ese momento. Manuel Belgrano ya desde un principio comienza a demostrar interés por todo lo que sean los estudios y los clásicos de esa época. Producto de esto, se muda en 1788, es decir, a la edad de 18 años, a Salamanca y Valladolid, con su hermano Francisco. Allí su padre lo manda para que estudie justamente comercio, lo mismo que a lo que él se dedicaba. Pero Manuel Belgrano cambia de decisión y empieza a estudiar leyes. Primero en Salamanca y después en Valladolid. Allí va a tener su primer título, que es bachiller en leyes, y posteriormente le van a otorgar el título como abogado. Ya en ese momento, Manuel Belgrano tenía una gran influencia de lo que fue la Revolución Francesa y sus 3 ideales: libertad, igualdad y fraternidad. Inspirado en esto, vuelve a Buenos Aires y se encuentra en 1806 y 1807 con lo que fueron las invasiones inglesas. Si bien no tiene una participación activa, sí se pone a disposición del ejército, más que nada para la segunda invasión inglesa, la de 1807, y a partir de allí comienza a estudiar las tácticas militares que en un futuro le ayudarán en las distintas campañas. En 1810 se da, obviamente, lo que es uno de los momentos más importantes de la vida de Manuel Belgrano. En Europa, el Imperio francés, al mando de Napoleón Bonaparte, comienza a expandirse por toda Europa y comienza a conquistar territorios cercanos. Uno de esos territorios es España y pone en cautiverio al rey de España, Fernando VII, y en su lugar Napoleón pone a su hermano José. Se van formando distintas juntas en España que aseguran gobernar en nombre del rey hasta su retorno. Pero a medida que el imperio francés avanza sobre España, van retrocediendo las juntas y se van mudando a distintas ciudades. La última ciudad y donde se forma una junta es la Junta de Cádiz. Desde allí vuelven a hacer el mismo pronunciamiento, que van a gobernar en nombre de Fernando VII hasta su regreso, y mandan a todas las colonias que pertenecían a España que reconozcan a la Junta de Cádiz como la autoridad competente. En los territorios coloniales, lo que hoy es Argentina, pero anteriormente era parte del Virreinato del Río de la Plata, se forman juntas para decidir qué hacer con respecto al trono vacante que deja el rey. Comienzan a deliberar y finalmente el 25 de mayo de 1810 se decide no acatar a las órdenes de la Junta de Cádiz, pero sí aseguran ser leales al rey Fernando VII. Esto se conoce como una máscara. La idea de los patriotas era ganar tiempo, diciendo que iban a jurar lealtad a Fernando, pero la verdad es que ya iban pensando en la independencia. Este 25 de mayo de 1810, por lo tanto, se forma el primer gobierno patrio
donde Manuel Belgrano se desempeña como vocal. A partir de acá va a comenzar sus movimientos por distintos lugares. En 1812, sin tener una formación militar, es enviado al mando de un ejército a la expedición del Paraguay. La misión es detener a los españoles, a los realistas, que estaban intentando entrar al país desde el norte. Manuel Belgrano logra en un principio detener el avance y posteriormente se va a trasladar con una nueva misión. En 1812, el mismo año, Manuel Belgrano va a hacer su segundo gran hito histórico. Es enviado a lo que hoy se conoce como la ciudad de Rosario, ya que los realistas, los españoles, utilizaban el río Paraná para ingresar al territorio. La idea de Belgrano es llegar a las costas y poner dos baterías de cañones, una del lado de lo que hoy es la ciudad de Rosario y otra del lado de las islas. De esa forma, cuando algún barco avance con el fuego cruzado, van a terminar derribando ese barco. Ya sea porque se enteran o por algún otro motivo, los realistas dejan de usar ese paso, pero es el momento en que Manuel Belgrano decide crear una insignia patria que nos representara en ese momento de la lucha y que los distinguiera. Por eso, inspirado en la familia de los Borbones, cuya bandera era celeste, blanca y celeste, Manuel Belgrano crea una bandera celeste y blanca, con un corte vertical, no horizontal como la conocemos hoy en día. Esta bandera es enarbolada por primera vez el 27 de febrero de 1812 y le hace jurar a sus soldados la lealtad a la bandera. Desde Buenos Aires le prohíben la utilización de esa bandera, es por eso que Belgrano posteriormente la va a ocultar. 1812 va a ser un año sumamente importante en todos los hitos de Belgrano, porque también se va a dar otro acontecimiento por el cual todavía hoy es recordado, que se conoció como el éxodo jujeño. Manuel Belgrano, de vuelta al mando de las tropas, intenta detener a los realistas en el norte, pero el avance le exige retroceder. Desde Buenos Aires le dicen que retroceda hasta Córdoba, y es cuando Manuel Belgrano decide comenzar con el éxodo jujeño. Tomar a todos los habitantes de Jujuy, que estaban abocados a la causa, y comenzar a bajar hacia el sur. En este éxodo, Manuel Belgrano muestra una de sus tácticas militares. Los habitantes solo pueden llevar los utensilios que pudieran cargar, nada más. Todo lo demás, casas, los campos de alimentos, son destruidos. Esto se conoce como campo arrasado. ¿Cuál es la idea? Que a medida que avance el enemigo, no encuentre refugio y no encuentre alimentos. Fue la táctica, entre otras, que se utilizó en Rusia, o la Unión Soviética, mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que los alemanes avanzaban, se destruían todas las casas y todas las fuentes de alimento. Por lo tanto, eso provoca un cansancio y muertes por falta de alimento en el ejército enemigo. La orden de Belgrano, que recibía desde Buenos Aires, era llegar hasta la ciudad de Córdoba. Sin embargo, Manuel Belgrano decide detenerse en Tucumán y allí esperar al ejército enemigo, al mando del general Tristán. En ese lugar, en Tucumán, se lleva a cabo una batalla que Belgrano logra una gran victoria, no solamente para su reconocimiento, sino también para el futuro país, porque a partir de ese momento los realistas vuelven hacia el norte y el centro del país queda liberado de los realistas.
En 1814, el 17 de enero, se da el encuentro con el otro gran prócer de la Argentina, San Martín, el general San Martín, en la parada de Algarrobos. Allí siguen hablando de cómo va a seguir la guerra de la independencia, de la forma de enfrentar al enemigo y sobre todo cómo lograr romper esa gran muralla que era el norte, ¿sí? Que desde ahí no se podía avanzar. Posteriormente sabemos que San Martín va a intentar otra cosa, va a cruzar los Andes, liberar Chile y desde allí va a llegar a Perú, el centro de los realistas. Belgrano, ya con su salud deteriorada, decide delegar sus tropas al general San Martín, que a diferencia de Belgrano, San Martín sí era un militar de carrera. En 1816, una fecha imposible de olvidar, un 9 de julio, se va a firmar el Acta de Independencia. Todavía faltaba mucho para que la guerra de independencia terminara, pero los patriotas se aceleran para poder declararse independientes del gobierno español y de cualquier otro intento colonial de cualquier otro país. En esta independencia, Belgrano comienza a postular sus ideas, que ya las había manifestado en 1810, de qué forma de gobierno debía asumir el nuevo país. Él pensaba en una monarquía constitucional, es decir, un rey que sea su poder disminuido por una constitución. Él pensaba, como rey, a un sucesor del Inca. El Inca era el nombre que recibían el antiguo emperador, si usamos un término europeo, del Imperio Inca, que llegó incluso a dominar parte del territorio argentino. Ahora bien, ¿por qué Belgrano pensaba en una monarquía? Muy simple, porque en ese momento en toda Europa eran gobiernos, eran monarquías. Por lo tanto, Manuel Belgrano lo que pensaba es que si se instauraba una monarquía en el nuevo país, muy rápidamente iba a tener el apoyo de los demás países europeos y sobre todo una ayuda para enfrentarse al gobierno español. Pero finalmente eso no sucede, se van formando otras formas de gobierno y en este momento tenemos un directorio con un director supremo. Finalmente, en 1820, un 20 de junio, Manuel Belgrano va a fallecer, apenas 4 años después de haberse logrado la independencia. Si uno sigue la historia de Belgrano, sus luchas, su devoción por el país, pensaría que murió con honores y con el respeto que merecía. Sin embargo, Belgrano en ese momento estaba en la extrema pobreza, reclama deudas a Buenos Aires por sueldos adeudados, jamás recibe una respuesta. También pide que ese dinero o parte de ese dinero se done para construir escuelas que todavía hoy en día no se construyeron. Manuel Belgrano tenía una salud muy frágil. Ya en 1820 había contraído una gran cantidad de enfermedades, producto de su vida militar a lo largo de prácticamente 10 años, y eso fue deteriorando su vida. Y finalmente muere, como dije antes, en la extrema pobreza, a tal punto que tuvo que pagarle a su médico con su reloj personal. Finalmente muere y prácticamente no es noticia en todo el país. Ahora, para representar a Manuel Belgrano, ustedes van a necesitar una serie de
características de cómo era él. Por eso es que elegí 4 características que me parece que lo representan bien. La primera es que era una persona sumamente culta. Consideren que él, el 33% de su vida, es decir, 1/3 de su vida, se la pasó estudiando. Yo les dije al principio que era un apasionado de los clásicos de esa época. No solamente los leyó en su lenguaje original, sino que también ayudó en muchos casos a traducirlos al español. Además desempeñó muchas funciones: abogado, como era su título, funcionario público, diplomático, periodista. Manuel Belgrano era un apasionado del estudio. Una segunda característica fue su valentía. Esta valentía lo lleva a Manuel Belgrano, a pesar de no tener una carrera militar, a que todos sus soldados, sus subordinados, sintieran una gran admiración por su figura y lo siguieran. Otra característica es los derechos humanos, ¿sí? Es un pionero también en esa defensa, sobre todo en la educación a los niños y las niñas. Hoy en día eso nos puede parecer algo normal, pero para la época en la que estamos hablando, vivíamos en una época machista en la que la mujer estaba subordinada al varón. Por lo tanto, que Manuel Belgrano ponderara la figura de la mujer al lado del varón era algo completamente revolucionario. Por lo tanto, él decía que la educación no debía ser solamente para los varones, sino también para las mujeres. Y la última característica, que quizás es la más curiosa, la más anecdótica, es la que dice que Manuel Belgrano tenía una voz aguda, una voz aflautada. Y esto a veces generaba cierta risa, generaba ciertas bromas, sobre todo en el año 1814, cuando se encuentra con el general San Martín, porque justamente primero es San Martín el que habla y se dirige a las tropas con una voz grave y varonil, y cuando tiene que hacerlo Belgrano, contrasta muchísimo su voz aguda con la del general, lo que generó ciertas gracias, ciertos chistes, pero aún así siempre respetando su figura. En el drive, que después van a compartir con ustedes, van a encontrar los 8 hitos que yo les fui relatando en este Zoom. Van a encontrar las características que tenía Manuel Belgrano, que también acabo de relatarles. Van a encontrar esta misma línea histórica, que la única idea es ayudarlos a ustedes a ubicarse temporalmente. Y además van a encontrar un link a un video. Ese link los va a llevar a un video de YouTube que va a mostrar un pedacito de lo que fue un programa conocido como Algo habrán hecho por la historia argentina, que fue hace casi 10 años más o menos, que fue dirigido por Mario Pergolini y Felipe Piña. Ahí van a encontrar un pequeño fragmento de lo que fue la firma de la independencia y posteriormente la muerte de Belgrano. Me parece que está bueno eso para que ustedes lo vean, para la hora de retratar lo que son las vestimentas, las costumbres y un poco también cómo el actor desempeñó a Manuel Belgrano. Les agradezco su compañía. Espero que todo esto que les haya explicado les haya sido de utilidad para aplicarlo en sus proyectos. Les deseo la mayor de las suertes a todos. Y bueno, ahora van a seguir con Javier Di Lorenzo con la parte de historieta. Buena suerte en sus proyectos y nos estamos viendo.